que ir investigando sobre los orígenes del ser humano y no solo de dónde venimos, ¿no?, sino dónde estamos, a dónde vamos. Bueno, primero quería agradecer, ¿no?, a la Universidad de Alcalá como fotógrafa el que haya podido celebrar con vosotros hoy la apertura de esta aula, ¿no? Me gusta celebrar, ¿no? Y yo además vengo de la generación en la que no había escuelas. De hecho, lo único que había era el fotocentro. Me acuerdo que lo que hacíamos era pasarnos divinamente, pero allí no sabíamos ni medir la luz. Ahora nos lo pasamos muy bien, la verdad es que sí. Así que, bro, porque... Claro, pero tú sabes lo que hemos aprendido. Entonces, bueno, para mí este momento, sí, a mí me emociona, ¿no?, el poder inaugurar en la primera universidad española la primera aula de fotografía y entonces quiero agradecérselo a las personas que lo han hecho posible, a José Ramón porque yo sé que él ha hecho mucho porque esta aula exista, a Juan Ramón también, vicerrector, y a la vicerrectora, bueno, y desde luego yo estoy de acuerdo que yo creo en los motores y en el motor de Natalia y en la pasión de hacer esto posible. La verdad es que, bueno, pues os lo tengo que agradecer, ¿no? Y agradecer este rato que voy a compartir con vosotros, con grandes amigos, como Tofi, al que quiero también desde hace muchos años, y al que quiero que sepas que te tengo que agradecer muchísimo, porque en un momento de esos que yo creo que todos aquí habréis pasado, todos estos fotógrafos que dices, Dios mío, estoy, que no encuentro, no quiero seguir repitiendo lo mismo y tal, y gracias a Tofi y un encargo que me hizo descubrir los ojos otra vez. O sea que, Tofi, gracias. Y luego os hablaré de Ais Futaki más adelante. Entonces, bueno, voy a empezar porque me gustaría compartir con vosotros, todos aquellos que no conocen mi trabajo, un pequeño documental que realizó un grupo de jóvenes, yo creo en la gente joven, ¿no?, y que habla un poco de estos trabajos que han sido menos conocidos, ¿no?, y que desde luego mi corazón va por ahí ahora. Entonces, espérate, Isabel, escape, y ahora.
es que todo cristiano le motiva predicar la palabra de Dios, porque el Señor dice, todas las almas son mías, pero alma que pecare, esa morirá, aleluya. Cádiz, guapa, Cuando estaba fotografiando a los victimarios, ¿no? Lo empecé haciendo con rabia, ¿no? Hasta que me di cuenta que no había ni víctimas ni victimarios, que todos eran víctimas a su manera, ¿no? Eran víctimas por donde les había tocado nacer, con el bagaje, con la vida. Los empecé a mirar de otra forma, ¿sabes? Y te cuestionas muchas veces, ¿no? ¿Cuál sería tu posición si nacieras con esa historia, ¿no? Por eso te digo que no me gusta juzgar y en esos trabajos no juzgo, ¿no? Me gustaría eso, que fueran una voz y que cada uno de nosotros pensemos, ¿no? Yo tengo una teoría, yo creo que si eres artista o no eres artista no depende de ti, depende de la persona que vaya a compartir lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, igual que no me gusta pues decir fotoreportaje, foto no sé cuántos, yo creo que son para mí formas de contar. Y si me preguntaras a mí, yo me considero más como una contadora de historias y luego, bueno, pues si eso llega o no llega, si es arte o no es arte, eso lo dirá otra persona.
como una sensación de libertad. Y ahora estamos viviendo en un momento en el que esas fronteras se vuelven a crear, ¿no? De la frontera es el infierno porque ni la propia ley te defiende. Para contarlo tenías que sentir la bestia debajo de tus piernas. Me he dado cuenta que hay gente que hay muchas cosas que no las quiere ver. Me gusta intentar encontrar esa forma que permita, de un lado, entrar a ese espectador que normalmente no entraría. Y una vez está ya dentro, que cada uno nos hagamos las preguntas que queramos, ¿no? ¿Por qué existe esa violencia? ¿Qué hemos hecho para que exista? Esas son preguntas que yo me hago. ¿Sabes? El por qué. Y otra cosa que he ido descubriendo con el tiempo y que cada vez me interesa más, y es que estamos llegando a un grado de perfección tan grande con todo lo que es digital, que ahora, aunque es un sinsentido, lo que estoy buscando es la imperfección dentro de esa perfección.
en esa búsqueda que tengo, ¿no?, de dónde venimos, ¿no?, vi que estas personas llegaban al éxtasis y a lo que ellos llaman la luz y la perfección como nuestros místicos, como Santa Teresa, como San Juan de la Cruz, ¿no?, a través de lo que para nosotros es dolor y para ellos es ese placer, ¿no? ¿Por qué pasa eso a kilómetros de distancia, cuando culturalmente somos tan distintos? Había una labor importante de mostrar al mundo intelectual y al mundo científico que esto estaba pasando y que a lo mejor dentro de muy poco, como ha pasado ahora, no volverá a existir, ¿no? El ser humano está hecho de luz y de oscuridad, y esa parte oculta del ser humano me interesa descubrirla y me interesa contarla y compartirla, ¿no? Para mí un contador de historias es esa persona que es testigo de una serie de cosas y las transmite y te las cuenta. Para mí habla de pasado, de presente y de futuro. Habla de la vida, del ser humano. Hablan por un lado de la belleza, por otro lado de la sensualidad, de cómo amamos, de cómo odiamos otras veces, de la injusticia. Todas aquellas cosas que nos son prohibidas, bien porque eres mujer o bien por tu cultura. El poder descubrirlas y contarlas y ser testigo de todo ello forma una parte importante dentro de mi forma de vida. Una fotografía tiene un interés para mí cuando cuenta algo, cuando hay una historia, ¿no? Yo creo que nuestro cuerpo también es un libro de lo que nosotros somos, ¿no? Porque la cámara capta no solo lo que tú quieres que capte,
sino capta sentimientos, miradas que a veces no queremos que se conozcan, ¿no? Y lo que procuro es, a través de las imágenes, hablar de salud, que siempre hay, ¿no? Hay que buscarla. Pero la hay. Eso, ahí. Yo te aviso, baja, baja, baja. No, pero tiene que ser más baja, ahí, ahí. Y levanta la cabeza, ahí, y te tienes que girar un poco hacia la izquierda. Ahí, eso, ahí. ¿Vale? Es que no aguanta, ¿eh? Esta. El poder de la palabra y dar voz a historias que te emocionan, porque yo no puedo hablar de algo que no me emocione. Ese pequeño poder realmente ahora es mi motor, ¿no? Y siempre os tengo que decir también que efectivamente nunca estoy contenta con lo que hago. Soy una persona muy curiosa, que siempre quiero más, quiero descubrir más, no solo sobre nosotros, sino sobre formas de contar, me gusta estar a la última, por ejemplo, todos los descubrimientos del mundo digital, que claro que pierdes otras cosas del otro mundo, ¿no? Pero nos está dando tanto y cada uno lo podemos utilizar a nuestra manera, ¿no? Que de hecho ya no tengo suficiente con la imagen fija y estoy investigando sobre el tema de la imagen en movimiento, de las videoinstalaciones, del sonido, todo lo que añada a esa imagen que luego realmente existe por ese deseo y ese amor de compartir de alguna manera, ¿no? Y que el espectador es el que termina ese trabajo de alguna manera, ¿no? Y en todas esas búsquedas, claro, tampoco tengo mucho tiempo y son muchos años, ¿no? Pero siempre he ido buscando, ¿no?, los orígenes, ¿no? He ido investigando sobre los orígenes del ser humano y no solo de dónde venimos, ¿no?, sino dónde estamos, a dónde vamos y qué les vamos a dejar de alguna manera en mi caso a mis nietos, ¿no?, pero a las generaciones venideras, ¿no? Y bueno, tú conoces porque tú has estado en algunas de esas tribus, ¿no? Pero en esa búsqueda sobre el ser humano siempre he ido buscando aquellas tribus que vivían de espaldas al progreso de alguna manera, perdón, y que era como éramos nosotros de alguna manera, ¿no? Intenté ir al Amazonas, que está muy protegido por la FUNAI, y acabé, gracias a Juanma, que también me dio sus direcciones, me pasé 5 años descubriendo todas aquellas tribus que seguían existiendo en Etiopía, que vivían de espaldas al progreso y que utilizaban su cuerpo como un libro, ¿no? Y bueno, pues he seguido investigando, bueno, no solo sobre eso, sino que bueno, también pediros perdón porque en el vídeo que habéis visto, habréis visto que hay unas escenas de una dureza. Lo que pasa que somos nosotros también de alguna manera los que vemos ese dolor, sin embargo para ellos es la forma
que tienen de llegar al éxtasis, ¿no? Y así fue un descubrimiento que me ha hecho seguir descubriendo de alguna manera en otras religiones, en otras culturas, ¿no? Que también es ese discurso, ¿no? entre el amor y el éxtasis a través de una creencia y el misticismo como puede ser nuestra propia religión, ¿no? Antes lo hablábamos, ¿no? Si un extranjero viene a ver nuestra Semana Santa, pues se sorprendería de la misma forma que yo me sorprendí cuando tuve acceso a eso, ¿no? Entonces, siempre he estado buscando, ¿no? Y en esa búsqueda estaba en Nueva Guinea con una de esas tribus, ¿no? De repente en medio de esa nada, ¿no? Yo que nunca me planteé de alguna manera hacer fotos de naturaleza, porque siempre he pensado que la naturaleza es tan bella que yo no podría aportar nada a lo que realmente se hace o hacen aquellos que hacen verdadera poesía con la naturaleza. De repente dije, Isabel, pero si es que realmente el eslabón más cercano a lo que éramos son los primates. Estás buscando, y es cuando me planteo el trabajo sobre los primates, ¿no? Unos temas de salud me hacen esperar 2 años, pero lo que sí que os digo es que yo soy perseverante. O sea, han habido trabajos que he tardado 25 años, pero al final los he hecho. Y entonces os voy a ir poniendo mientras, a ver dónde están, ¿no? En vídeos no. A ver, unos PowerPoints que mientras os cuento el tema os voy a hablar como de los últimos trabajos que han hecho también que cambie de alguna manera y sobre los que estoy ahora trabajando, que son, bueno, por un lado, ¿no? Los derechos que tienen los simios y muchos otros animales, el cambio climático, Japón, el agua, el plástico. Para mí ha habido un antes y un después de este trabajo. Lo que yo pude descubrir, ¿no? Cuando me di cuenta que eran capaces de sentir celos, de sentir la muerte, por ejemplo, ¿no? De sentir la maternidad, como en esta imagen de cuando cerrar los ojos, cuando abrazas al otro para sentirle más. Entonces, bueno, la verdad es que cuando vi esa foto de la familia, que era como ver de alguna manera a mis propios abuelos, ¿no? Y empecé a darme cuenta que tenían derechos, que son capaces de reconocer a su hijo, a su madre, ¿no? Y o sea, cuando yo vi, ¿no?, cómo se abrazaban y que cerraba el ojo, digo, Dios mío, pero si es que se abrazan como nosotros, ¿no? Cuando vi eso, que el macho alfa dejaba de ser macho alfa para convertirse en madre porque su hembra favorita se acababa de morir, acababa de dar a luz, ¿sabes? Te das cuenta que ni la serie de toros vale, te sientes muchas veces como se debían de sentir en la época de la esclavitud, porque dices, Dios mío, o sea, es que lo reconocen, pasan 5 años de su vida solo para enseñarles y no vuelven a tener otro hasta que ya no les han enseñado todo lo que saben. Son capaces, porque yo lo he visto, de partir nueces, hacer un montoncito y llamar a la hembra que les apetecía y hacer un intercambio. O sea que mueren de amor a veces, ¿no? Reconocen la muerte, que muchos otros, por ejemplo los mamíferos, las ballenas, no reconocen la muerte y necesitan velar al ser que pertenece a la manada, ¿no? Y bueno, ya cuando descubrí, ¿no?, que posan ante la cámara, que te reconocen, porque claro, yo no soy fotógrafa de naturaleza y claro, tienes que aprender. Y entonces, ¿cómo aprendes? Machacándoles, porque vas un día y otro día hasta que lo consigues. Uno de los días ya estaban hartos y entonces me recibió uno haciendo así, que claro, dices, Dios mío, ¿sabes? Entonces, y luego me di cuenta, ¿no?, en esta imagen, por ejemplo, algo que yo siempre
siempre he creído, ¿no? Y es en la magia de la cámara. Algún día descubriremos y nos explicarán qué tiene la cámara, ¿no? Porque realmente yo no sé vosotros, pero cuando yo me pongo delante de una cámara hay como una sensación un poco ¿sabes? Porque sabes que la cámara va a hablar de ti, ¿no? Y esa magia, y luego hay otra cosa, cuando te pones delante de una cámara ya puedes estar machacado, ya puedes estar deshecho, que sabes que ahí va a pasar algo. Y entonces de repente haces brum, yo lo he visto hasta en el tráfico y esclavitud de niños en Camboya, que de repente podían haber estado pasando toda la noche y veían la cámara. Y sale como, ¿sabes?, toda esa dignidad que llevamos todos, ¿no? Y mientras estaba... Porque da la posibilidad de que podamos contar cosas. Claro. El ser humano está contando cosas necesita desde que aprende a hablar, ¿no? Y desde que aprende a escribir en una pared, con unos carbones en una cueva. Ahí esa es la herramienta, sí, para mí es la misma herramienta porque tiene la misma finalidad. El trozo de madera carbonizada con el que pintaron cuando hay en Altamira, pues con una Canon, pues tienen, este es el medio, es el soporte de lo que quieres, o sea, lo que te permite contarlo. O sea, si ese trozo de carbón es muy duro, no se puede pintar. Si es muy blando, se va enseguida. Hay que encontrar, o sea, yo creo que harían estas cosas hace miles y miles de años, ¿no? Las cámaras es igual, buscamos aquella con la que podemos expresarnos mejor, ¿no? Evidentemente es mucho más grande el abanico, pero lo que buscamos, cuando a un cierto nivel ya de afición o de, bueno, más aún de profesión, lo que buscamos es la cámara con la que nos podemos expresar de una forma más cómoda. Sí, porque yo creo... Porque esa es la finalidad, porque eso nos permite expresarnos más libremente y que la cámara no se interfiera entre medias. Sí, y sobre todo, sí, ¿qué piensas? No, sobre la idea esta, es que gente que está totalmente esclavizada en una mala vida, donde todo el mundo le está machacando continuamente, la cámara le da una importancia personal, que es lo que le hace que levante esa dignidad. Es decir, es la cámara la que le da a una persona que no existe o no existe para los demás, en tanto en cuanto no la tienen como está, vamos, totalmente supeditada a ellos. Cuando alguien le da protagonismo con una cámara, se siente totalmente diferente y es el poder, aunque sea de poco tiempo, de él como persona delante de algo que lo va a grabar. ¿Tú crees? Yo creo que esa es la diferencia, es decir, es levantar de algo que lo están machacando continuamente y de pronto ese protagonismo que adquiere delante de la cámara. Que hay también algo de saber, de alguna manera, bueno, en este caso no, porque que es una forma de perdurar, de alguna manera, porque en el fondo también los primeros pobladores, cuando era una forma de decir yo he estado aquí de alguna manera, ¿no? Sí, pero la cámara no te esclaviza, es todo lo contrario. Es decir, las personas te están esclavizando y la cámara no, te da todo lo contrario. Es decir, tú ya eres una persona delante de ese objetivo. Pienso, ¿sí? Pienso. Bueno, lo bueno es que yo estoy segura que a cada uno de nosotros nos preguntan y eso es la magia también de la fotografía, ¿no? Y el no estar nunca seguros de nada, pero bueno, sí, podría ser, ¿por qué no? Y bueno, lo que yo quería era retratar de alguna manera a los grandes simios, que son, por ahora son 4, y parece ser que se ha descubierto una quinta también, ¿no? Pero no desde un zoológico, porque yo creo en la mirada, ¿no? Y creo que necesitaba esas miradas de libertad de alguna manera, ¿no? Y bueno, iba buscando dónde podía encontrar, por un lado, los gorilas, que a mí me encantan, el silverback, y luego los bonobos, que son los más parecidos a nosotros, porque no solo por su ADN, sino que además me interesaban porque ellos arreglan societariamente sus problemas haciendo el amor. Y digo, bueno, yo creo en ello, y yo creo que si nos ocupáramos a lo mejor más del otro y de amar un poquito más, yo creo que igual. Y bueno, y entonces decido ir al Congo, espero lo que tengo que esperar por temas de salud, y cuando estoy en el Congo quería ir al este, que es donde empiezo a fotografiar
los bonobos, y los silverback están en el este, que es la zona donde se están perpetrando todos los crímenes contra la humanidad, utilizando a la mujer como arma de guerra, porque es donde está el coltán, pero es donde viven también. Y claro, no había forma de ir porque, claro, estaba en guerra y no querían, o sea, no había forma de ir a la otra zona y estaba. Entonces conocí a Cadiazuba, le acababan de dar el Príncipe de Asturias, y es cuando tengo conocimiento de lo que está pasando, no solo con la mujer utilizada como arma de guerra, sino con los niños, por ejemplo, las violaciones que estaban habiendo con niños entre, bueno, yo lo he visto desde 16 meses hasta 4 años, ¿no?, en unas zonas muy concretas y donde no había explicación, ¿no? Y entonces cuando me contó todo eso, pues le dije, oye, Cadi, si alguna vez necesitas, pues yo voy. Entonces, bueno, me retiré porque a veces hay que retirarse, como no se podía, yo dije, bueno, ya entraré por otro lado, que es lo que hacemos siempre. Y me llamó Cadi y me dijo, oye, necesito hacer una exposición en enero para que la comunidad internacional y el gobierno no puedan decir que no tienen conocimiento de lo que está pasando. Y efectivamente fui allí, retraté esa realidad y se hizo la exposición. Os voy a mostrar algunas de las imágenes de estas mujeres. Una de las cosas que me gustan de Velázquez, porque no es ya solo la luz, sino es la forma que tiene de tratar a sus personajes con la misma dignidad, ¿no? Y eso es lo que procuro de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues fotografié a estas mujeres que no me gusta llamarlas víctimas, porque para mí son verdaderas heroínas. Han elegido la vida cuando yo muy probablemente hubiera preferido estar muerta. Pero sí que, aparte de todo eso, seguí yendo y tuve la oportunidad. Estas son las niñas de Kabul, que era este fenómeno que llevaba una serie de años ocurriendo en distintos puntos. Entonces, bueno, pues lo que hice en ese caso, por un lado, era mostrar dónde estaba pasando este tema tremenda, que eran en las casas de aquellas familias que además normalmente eran monoparentales, que vivían de una forma muy dura, y lo que pasaba es que por la noche, como a eso de las 4, bueno, duermen la madre y los hijos todos juntos, desaparecía el niño o la niña, no se enteraban, no había bueno, era hacer así con la maderita de la puerta y tal, y volvía a aparecer de madrugada con unos signos tremendos de violación, y no se sabía quién era. Entonces, os cuento esto no solo para hablaros del tema del Congo, sino para hablaros del poder de la palabra y cómo en esos momentos que tenemos de duda te das cuenta lo importante que es poder dar voz. En 6 meses habían cesado las violaciones. O sea que después de una exposición, de alguna manera, y de que el gobierno ya no pudiera cerrar los ojos de otra manera, porque la comunidad internacional ya tenía conocimiento de eso que estaba pasando, ya no hubo, y de hecho ya no hay, ese tipo de violaciones en ese país. Por un lado, me llenó de esperanza y de ilusión pensando, pero por otro lado también te das cuenta de la perversidad que tiene eso, ¿no? Porque ¿por qué no se podía haber acabado antes, ¿no? Pero bueno. Entonces yo llevaba tiempo queriendo hacer un trabajo bajo el agua, ¿no? Y me entero de lo que estaba pasando en el Mediterráneo con todo el tema de los plásticos, todos esos plásticos en toda la zona de la costa mediterránea, de alguna manera, que acaban en el mar, ¿no? Y es cuando me planteo y voy a Murcia por un lado y luego al Maresme por otro, y empiezo a hacer un trabajo para
denunciar de alguna manera lo que está pasando con el cambio climático, y trabajé con bailarines por un lado. Claro, cada uno, yo en mi caso, o sea, como os explicaría, cada uno yo creo que tiene que saber de alguna manera lo que puede hacer bien de alguna manera, o donde se encuentra cómodo, o lo que transmite. En mi caso, yo sí que nunca podré ser una buena reportera porque nunca estoy donde tengo que estar, pero sí que he encontrado una forma de poder compartir y poder contar las historias, como tú has dicho, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hice fue trabajar en los distintos sitios con todas aquellas personas, desde abogados, desde gente que estaba involucrada con todo el tema del cambio climático, con bailarines, utilizando aquellos plásticos que normalmente, bueno, en este caso es un plástico que se utiliza para recoger la aceituna y que luego acaban todos en el mar de alguna manera. Y ahora esto es que a mí esto me encanta. Y entonces empecé a hablar eso sobre el mar, ese mar que nos lo da todo, que no nos pide nada a cambio y que estamos machacando de alguna manera, ¿no? Y empecé a hacer este trabajo. Y el destino me lleva a Japón, que era uno de esos países que llevaba 25 años esperando. Antes os voy a poner una, que es que se me ha olvidado. Si es que con tanta esto, ahora verás que esto está bien. Para hablar del cambio climático, ahora verás, espérate, ¿dónde está el vídeo? Aquí. Es que no me... Negro para mí es como una especie de una búsqueda de esa parte esencial, donde no hay nada superfluo. Es como a veces ese vacío, ¿no? Es un distanciamiento. Son muchas cosas el negro. La intensidad del negro a mí me interesa muchísimo y la busco. Pero hay otros temas que son gritos tan exactos que tienen que ser en color, ¿no? No es solo el momento de dar un botón. Necesito la complicidad del otro. Si no existe esa magia, para mí la foto no existe. Necesito que me emocione. Necesito contar y compartir. Necesito muchas cosas. Estar debajo del agua te tranquiliza y es muy placentero. Debe de haber algo que tiene relación con nosotros, ¿no? Cuando estábamos en el vientre materno, de alguna manera, debíamos de oír algo parecido, porque estábamos recubiertos de agua, ¿no? Es algo curioso. Pero el ser humano es movimiento, el mundo es movimiento, la tierra es movimiento, el agua es movimiento, el tiempo es movimiento. Para imprimir una foto se necesitan muchas cosas. Y necesitas muchas horas detrás de esa máquina hasta conseguir la copia que te emociona, que es lo que tú estás buscando, ¿no? Lo que tú consideras la copia perfecta. La verdad es que a veces me gusta ser invisible, ¿no? Y me gustaría saber qué están pensando, ¿no? Del universo que pone cada uno en esa imagen, que hace que esa imagen tenga tantas lecturas, y es bonito ese intercambio.
si no hay un otro y eso no se comparte de alguna manera, no sirve para nada. De la misma forma que si detrás de una foto no hay una historia, a mí realmente no me interesa, ¿no? Y una exposición es como cuando da salud de alguna manera, ¿no? Entonces es un momento especial y mágico. ¿Qué han sido todas esas frases que hemos dicho? Son obsesiones, preocupaciones, una búsqueda, una necesidad. Cada ser humano vemos el mundo de una forma totalmente distinta, ¿no? En mi caso, busco que sea el otro el que cuente su verdad y poder dar voz a esa verdad, que es su verdad. Esta, por un lado, es el cambio climático y luego es Japón. Yo no sé por qué, pero a mí, bueno, sí, no me gusta que me digan que no. Yo creo que porque vengo también de una generación en la que valoramos mucho la libertad, a lo mejor por esa falta de libertad, ¿no? Y el que nos digan que no, y el hecho también de ser mujer, que me encanta, y fotógrafa, en algunos momentos hay lugares donde la mujer, culturalmente, pues no se les ha permitido. A mí, personalmente, os repito que no me gusta y siempre he esperado lo que haya que esperar, porque una de las cosas que me gustaba precisamente es compartirla con aquellas otras mujeres que no habían tenido la oportunidad que he tenido yo de poder presenciarlo, ¿no? Y yo creo que la fotografía, una de las cosas que hace precisamente es ser testigo de lo que está pasando, ¿no? Y cuando me preguntaban y tal, bueno, ¿y qué te gustaría fotografiar, que no has podido fotografiar? Y una de las cosas era Japón. Y gracias a los primates y a que fotografié una exposición, se me abrió ese Japón secreto que llevaba 25 años esperando que se me abriera. Os estoy hablando del año 2017, o sea que llevo 2 años y medio, casi 3, ¿no? Pudiendo trabajar en Japón. Y he descubierto ese Japón que iba buscando, ¿no? Cuando logro entrar, de alguna manera me planteo cómo lo voy a contar, que es como suelo hacer lo mismo en todos los trabajos. Y pensé, digo, voy a hablar de Japón desde el momento de la creación, ¿no? Y a través de su mitología, a través también de la naturaleza, porque en el fondo va repitiendo un poco tus obsesiones. Ahora mi obsesión es el cambio climático y entonces digo, bueno, lo voy a contar a través de eso, ¿no? Del agua, ¿no? Porque en el fondo éramos agua, ¿no? Después éramos amebas y lo intenté contar a través de cosas que te apasionan, como el Buto, por ejemplo, que es esa danza, ese movimiento sociopolítico, ¿no? Que nace después de la Segunda Guerra Mundial para canalizar todo el dolor de alguna manera, ¿no? Y cuando iba buscando en esa mitología, ¿no? De repente digo, yo necesito una Amaterasu. Amaterasu en la religión sintoísta es la diosa de la luz, que además es la diosa que... Y entonces, bueno, pues Yusuke, me dijo, pues yo tengo una, que además está aquí con nosotros, que es Ai Futaki, que aparte de ser una magnífica fotógrafa, tiene 2 récord Guinness de apnea, ¿no? Y os lo cuento porque me emociona el tenerla aquí, porque tengo una musa, porque es una Amaterasu que ahora os voy a enseñar, y porque gracias a ella, en el último viaje, que todavía no estoy editando, ¿no? He podido realizar
uno de los sueños de Japón, porque Japón tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Es uno de los descubrimientos que hice, ¿no? Que estamos tan cercanos a ellos de alguna manera. Y he podido al final fotografiar la oscuridad, porque hablamos también, nosotros también somos luz y oscuridad, en nuestra cultura y en la de ellos está muy presente, ¿no? Y entonces en los primeros viajes he podido, pues eso, fotografiar a Amaterasu, y ahora en estos últimos viajes, gracias a ella y a su ayuda, he podido estar con la Yakuza, que llevaba soñando con ello, que son los equivalentes a los maras, pero es la mafia japonesa. He podido trabajar con los maestros de Shibari, que es la técnica porque también llevo muchos años pues investigando, ¿no? Sobre esa fina línea que hay entre el placer y el dolor. También dentro de la filosofía porque es una filosofía. Yo iba buscando la danza hasta que me di cuenta que no, que era un movimiento sociopolítico, ¿no? Y ellos, aparte de canalizar el dolor, que debió de ser esta guerra, porque nosotros tenemos la otra imagen, no tenemos la imagen que debieron de vivir viendo a sus familiares después de Hiroshima y Nagasaki. Sí, es que fue tremendo. Eran los perdedores. Ya, pero no solo eso. Había ahí un dolor tremendo y nace que bueno, todos lo conocéis, tampoco os voy a... Y cuando empecé a conocerlos y a trabajar con ellos, me empecé a dar cuenta, digo, Isabel, Dios, si es que estás en el Prado, estás con todo nuestro barroco, estás con todos sus colores, empiezas a comprender por qué esa fascinación yo creo que de los españoles hacia los japoneses y de los japoneses hacia nosotros, y es porque tenemos esa misma forma de sentir, esa misma forma de ver la pasión, de ver el color, de ver el placer, y la única diferencia que hay realmente es la forma de expresarlo. Ellos culturalmente tienen una forma de expresar todo eso y nosotras otra, ¿no? Pero para mí fue un descubrimiento, ¿no? Y ya te digo, no paraba de ver San Sebastianes, de trabajar con... Y era, ya te digo, como darme un paseo por el Prado, ¿no? Y hice una pieza, la de Cosmos, y ahora, bueno, nada, estoy trabajando con AI, sigo trabajando porque creo en el poder de la palabra y que podemos hacer algo con todo el tema del cambio climático. Además, no solo es que tiene una relación debajo del agua y un lenguaje tan especial con los mamíferos, con los peces, que de hecho ahora nuestros próximos proyectos serán sobre el cambio climático, pues los glaciares, debajo de... ¿Sabes? Entonces, bueno, pues el poderlo compartir. Es un amante de la naturaleza y dio un mensaje que para mí es una forma de... A ver, espérate, los vídeos. Est devenu un seul champ de bataille où l'agressé et l'agresseur restent un seul individu, l'homme sans nature, l'homme sans culture. Et aujourd'hui, je voulais lancer au monde, sans culture, sans nature, on est un homme fini, on est un homme dénaturé, on est un homme sans vie. Pues quería terminar con eso.